Capítulo 3. La caída. Al concluir nuestra explicación anterior de la cosmovisión, subrayamos la centralidad del paradigma creación, caída y redención en una cosmovisión reformacional. Habiendo tratado brevemente el alcance de la idea de creación y de algunos de sus aspectos más sobresalientes, ahora podemos abordar la caída del hombre en el pecado y sus consecuencias para la creación, que es la morada que Dios originalmente creó para ser muy buena. El alcance de la caída. Primeramente, debemos hacer hincapié en que la Biblia claramente enseña que la caída de Adán y de Eva en el pecado no fue solo un acto aislado de desobediencia, sino que es un evento de significado catastrófico para la creación como un todo. No solo la totalidad de la raza humana, sino también la totalidad del mundo no humano fue afectado por la renuencia de Adán a poner atención al mandamiento y la advertencia explícita de Dios. Los efectos del pecado se hacen sentir en toda la creación. Nada que haya sido creado está exento, en principio, de los efectos corrosivos de la caída. Ya sea que consideremos las estructuras sociales, tales como el Estado o la familia, o los logros culturales, como el arte o la tecnología, o las funciones del cuerpo, tales como la sexualidad o el alimentarse, o cualquier otra cosa dentro del gran alcance de la creación, descubrimos que la buena obra de Dios ha sido absorbida a la esfera de la sublevación humana contra Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice Pablo en Romanos 8:22. Debemos notar a estas alturas que estamos usando la palabra creación aquí, de acuerdo con el uso que Pablo le da en la cita, para referirnos específicamente a la creación terrenal, no a la creación celestial. Las Escrituras sí hacen referencia a una sublevación en el cielo entre los ángeles, pero no dice que el cielo esté infectado y esclavizado como resultado de ella. El cautiverio, sin embargo, sí caracteriza la dimensión terrenal de los dominios de Dios, que es la esfera ordinaria de la vida y la experiencia humana. Es en este sentido terrenal que la creación está manchada por el pecado totalmente. No es difícil encontrar ejemplos de los extensos efectos de la caída en nuestro mundo. La sociedad está repleta de tales ejemplos. La institución creacional del matrimonio es un blanco de ataque especial en el mundo occidental contemporáneo. El divorcio y la monogamia en serie son ejemplos de la perversión y violación del diseño de Dios para la vida como criaturas. La familia sufre severamente por las fuerzas destructivas de una sociedad materialista en la que los padres a menudo descuidan los intereses de sus hijos por causa de sus carreras. El Estado, como decreto de Dios, ha sido torcido y distorsionado en las varias clases de totalitarismo y tiranía en el mundo de hoy. La distorsión también es evidente en los sistemas políticos, que promueven la formación de estrategias gubernamentales simplemente en respuesta a las presiones de los intereses especiales de grupos, en vez de hacerse en cumplimiento de las demandas de verdadera justicia para todos. Vemos la explotación de las estructuras creacionales en las guerras industriales, tan prevalecientes en muchas de las economías occidentales, y de la misma manera en el desprecio de los recursos ambientales. La despreocupación por las consecuencias sociales, así como la avaricia,
pura, corrompen por igual la buena estructura creacional de los sindicatos y de las corporaciones, que en ambos casos deberían guiarse por principios de mayordomía. Nuestra vida cultural también proporciona muchos ejemplos de la perversión de la buena creación de Dios. Piensa en la popularidad de muchas cosas de pobre calidad en las artes, o el mal gusto en general en la pintura, la música o la poesía. Considera dentro de la academia el fenómeno difundido del cientificismo, de una metodología a troche y moche y razonamiento falaz. Observa cómo la eficacia y la eficiencia se han convertido en la preocupación más predominante en el mundo de la tecnología, y nota el exagerado apego a la técnica en los asuntos humanos. A donde quiera que voltemos, las buenas posibilidades de la creación de Dios son mal usadas, torcidas y explotadas para fines pecaminosos. La distorsión es quizá más obvia en nuestras vidas personales, donde los efectos de la caída son más prontamente reconocidos por los cristianos. El asesinato, el adulterio, el robo, la blasfemia y muchos otros vicios son infracciones obvias y difundidas en el diseño creacional de Dios para la vida humana. Quizás menos obvias son tales violaciones como perturbaciones emocionales y enfermedades mentales. Estas también son distorsiones de las funciones humanas creacionales y forman parte de los gemidos de la creación. La Biblia relaciona a una enfermedad de nuestro cuerpo, cuyas causas están a menudo fuera de la esfera de nuestra responsabilidad personal, con la causa raíz de la pecaminosidad humana. Todos intuitivamente sentimos que respecto a todas las áreas mencionadas anteriormente, debemos distinguir entre lo que es normal y lo que es anormal. Aunque nos sea difícil formular criterios para definir la normalidad, nos vemos forzados a usar palabras que designan desviaciones de lo que consideramos normal, ya sea que empleemos palabras ordinarias tales como anormal, enfermo o malsano, o bien que empleemos términos más científicos, tales como disfuncional, mal adaptado o patológico. La Biblia también reconoce esta realidad, usando términos fuertes como corrupción, vanidad y esclavitud. Este lenguaje apunta a una enseñanza bíblica central, esto es, que doquiera exista algo malo en este mundo, algo que experimentamos como no normativo, malo, distorsionado o enfermizo, allí nos encontramos con la perversión de la buena creación de Dios. Esta es una de las características únicas y distintivas de la enseñanza de la Biblia acerca de la situación humana, que todo el mal y la perversidad en el mundo es últimamente el resultado de la caída de la humanidad, de su rechazo a vivir de acuerdo con las buenas ordenanzas de la creación de Dios. En última instancia, la desobediencia y la culpa humana están en el centro de todos los problemas en el mundo. Que la caída es la raíz del mal se hace más claro en el caso específico del mal humano, como se manifiesta, por ejemplo, en la distorsión personal, cultural y social. Puesto que todos han caído en Adán, el mal en la vida humana en general tiene su origen en la rebeldía contra Dios. Pero los efectos del pecado van más allá del área de los asuntos específicamente humanos, alcanzando al mundo no humano. Dos pasajes bíblicos en particular evidencian sin lugar a dudas el amplio alcance del pecado. El primer pasaje es Génesis 3:17, donde inmediatamente después de la caída, Dios dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. El mismo suelo queda afectado por el pecado de Adán, haciendo que la agricultura sea más difícil. Un pasaje más extenso es aquel en Romanos al cual ya hemos aludido. El pasaje entero dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 19 al 22. Pablo declara que toda la creación, no solo en el mundo humano, fue sujeto a frustración, esto es, a vanidad, a futilidad o inutilidad, por voluntad de aquel que lo sujetó, esto es, Adán, a través de su desobediencia. Tal vanidad parece ser lo mismo que la esclavitud a la decadencia, de la cual la creación será liberada. Por ello, sabemos por Pablo que la creación en su totalidad está atrapada en la agonía de la antinormatividad y distorsión, aunque un día será liberada. Toda la creación participa en el drama de la caída del hombre y de la eventual liberación en Cristo. Aunque las implicaciones no sean fáciles de entender, este principio es una enseñanza bíblica clara. Volveremos a enfatizarla de nuevo cuando hablemos del reino de Dios como la restauración de la creación. En el fondo, parece que toda clase de mal, ya sea enfermedad, o muerte, o inmoralidad, o mala adaptación, está relacionada en las Escrituras con la culpa humana. La relación entre pecado y creación. Sí, al menos en principio, es verdad que el pecado de Adán implica la corrupción de la creación por entero. Entonces, llega a ser muy importante entender cómo esta corrupción está relacionada con la creación originalmente buena. Esta relación es crucial para una cosmovisión cristiana. El punto central que se debe remarcar es que bíblicamente hablando, el pecado ni cancela ni llega a ser idéntico a la creación. La creación y el pecado siguen siendo distintos. No importa qué tan íntimamente estén entrelazados en nuestra experiencia. La prostitución no elimina la bondad de la sexualidad humana. La tiranía política no puede borrar la estructura del Estado como decreto divino. La anarquía y el subjetivismo de mucho del arte contemporáneo no puede arrasar con la legitimidad creacional propia del arte. En suma, el mal no tiene la capacidad de frustrar la firme fidelidad de Dios a la obra de sus manos. El pecado introduce una dimensión enteramente nueva al orden creado. No hay manera en que el pecado calce dentro de la buena obra de Dios. En cambio, establece algo parecido a un eje enteramente novedoso, a lo largo del cual es posible marcar varios grados de bien y mal. Aunque es fundamentalmente distinto de la buena creación, este eje se pega a la creación, al igual que lo hace un parásito. El odio, por ejemplo, no tiene lugar dentro de la buena creación de Dios. Es inimaginable dentro del contexto del plan de Dios para el mundo. Sin embargo, el odio no puede existir sin el sustrato creacional de las emociones humanas y de una asertividad sana. El odio participa simultáneamente en la bondad de la creación. La composición psíquica del hombre es parte de la totalidad de su humanidad y en la distorsión demoníaca de esa buena creación en algo horrible y malo. En suma, aunque el mal solo exista como una distorsión del bien, nunca se puede reducir al bien. Tal vez este asunto se pueda comprender mejor al hablar aquí de dos órdenes que son irreducibles el uno al otro. En palabras de Juan Calvino, debemos distinguir entre el orden de creación y el orden de pecado y redención.
que están relacionados el uno con el otro, como lo está la salud por un lado y la enfermedad y la cura por el otro. Estos dos órdenes no son de modo alguno congruentes el uno con el otro. En cada punto, por así decirlo, está puesto en ángulo recto el uno al otro, como el largo y ancho de una figura plana. La perversión de la creación nunca debe entenderse como una subclase dentro del orden de la creación, como tampoco debe la creación pensarse como una función de perversión y redención. Como órdenes fundamentales de toda la realidad, coexisten uno original y el otro advenedizo, uno representando la bondad y el otro suponiendo deformidad. O bien, para explicar el asunto aún más, diríamos que el pecado y el mal siempre tienen el carácter de una criatura, es decir, de una imagen distorsionada que no obstante contiene ciertos rasgos reconocibles. Un ser humano después de la caída, aun siendo una parodia de la humanidad, sigue siendo humano y no un animal. Una escuela humanista sigue siendo una escuela. Una relación rota sigue siendo una relación. El pensamiento confuso es aún pensamiento. En cada caso, todo aquello que en la creación caída sigue siendo, apunta hacia la permanencia de la bondad de la creación, es decir, hacia la fidelidad de Dios en sostener el orden creado pese a los estragos del pecado. La creación no será suprimida en ningún sentido final. En el contexto presente, debemos enfatizar otra vez que estos dos órdenes no están en modo alguno en un mismo plano, el uno con el otro. El pecado, como un invasor extraño a la creación, es completamente ajeno a los propósitos de Dios para sus criaturas. Nunca estuvo destinado a ser parte de la creación de Dios, simplemente no pertenece a ella. Cualquier teoría que de algún modo respalde la existencia del mal en la buena creación de Dios ignora injustamente el carácter fundamentalmente atroz y blasfemo del pecado, y de una manera sutil o sofisticada pone la culpa del pecado en el Creador, en vez de ponerla sobre nosotros en Adán. Estructura y dirección. Tal vez sea útil recalcar este punto con la reintroducción de dos términos técnicos brevemente mencionados con anterioridad, dado que jugarán un papel clave en el resto de nuestra discusión: estructura y dirección. En el contexto de los dos órdenes de los cuales hemos hablado, se puede decir que la estructura se refiere al orden de la creación, a la constitución creacional constante de cualquier cosa que hace que la cosa o ente sea lo que es. La estructura está anclada en la ley de la creación, en el decreto creacional de Dios, que constituye la naturaleza de las diferentes clases de criaturas. Nombra la realidad a la que la tradición filosófica de Occidente se ha referido continuamente con términos tales como sustancia, esencia, naturaleza. La dirección, por el contrario, nombra el orden del pecado y la redención. Por un lado, la distorsión o perversión de la creación a través de la caída, y por otro lado, la redención y restauración de la creación en Cristo. Cualquier cosa en la creación puede estar orientada hacia Dios o alejándose de Él. Esto es, puede estar orientada a la obediencia o a la desobediencia a su ley. Esta doble dirección se aplica no solo a los seres humanos individuales, sino también a fenómenos culturales, tales como la tecnología, el arte y la academia, o bien instituciones sociales, como los sindicatos, las escuelas, las corporaciones y también las funciones humanas, como la emotividad, la sexualidad y la racionalidad. En la medida en que estas realidades
dejan de cumplir con el diseño creacional de Dios para ellas, son desviadas, anormales y distorsionadas. Pero en la medida que aún se conforman a los diseños de Dios, están en manos de una fuerza que frena o contrarresta la distorsión. Por lo tanto, la dirección siempre supone dos tendencias que se mueven bien a favor o en contra de Dios. Veremos en el siguiente capítulo cómo la redención en Jesucristo es el antídoto último y decisivo para la distorsión creacional, y cómo ésta renueva la posibilidad de una verdadera obediencia. Aún fuera de la redención, sin embargo, los efectos devastadores del pecado en la creación también están refrenados y contrarrestados. Dios no permite que la desobediencia del hombre convierta su creación en un completo caos. En cambio, Él mantiene su creación frente a todas las fuerzas de destrucción. La creación es como una correa que permite mantener a raya a un perro bravo. De no ser por la correa, el perro, la humanidad caída, se trastornaría completamente, causando un incalculable daño y probablemente trayendo destrucción sobre sí. La redención, en esta metáfora, es el misterioso poder por el cual el amo del perro lo convence de volverse amigable y cooperativo para que el perro no tire más de la cuerda, pero que busque ser guiado por ella. Es gracias a la cuerda que el ser humano caído es todavía un ser humano, que en un negocio chueco todavía es un negocio, que una cultura atea todavía es cultura, y que las percepciones humanistas siguen siendo percepciones genuinas. La estructura de todos los datos creacionales persiste a pesar de su perversión direccional. Esa estructura, anclada en la fidelidad de Dios, pone límites a la corrupción y a la esclavitud generadas por el mal. La tradición teológica ofrece otra manera de entender el freno de la creación. Algunos teólogos han llamado el freno del pecado y sus efectos la gracia común de Dios. A través de la bondad de Dios hacia todos los hombres y mujeres, creyentes y no creyentes por igual, la fidelidad de Dios hacia su creación aún lleva fruto en las vidas personales, sociales y culturales de los seres humanos. La gracia común se distingue, pues, de la gracia especial de Dios para su pueblo, por la cual el pecado no solo se refrena, sino además se perdona y se expía, haciendo posible una verdadera y genuina renovación desde adentro. Puede haber quizá mejores términos. Algunos han sugerido que el término gracia conservadora es preferible a gracia común, puesto que la gracia de Dios en Cristo es también común en cuanto a que es ofrecida a todos los humanos. Pero son de valor ya que reflejan un reconocimiento de que Dios nunca abandona a sus criaturas, aún frente a la apostasía, la incredulidad y la perversión. En nuestra terminología, la estructura nunca queda enteramente destruida por la desorientación. Nuevamente, debemos señalar que a pesar de que estén íntimamente entrelazadas en nuestra experiencia, la estricta distinción entre estructura y dirección es de gran importancia para una cosmovisión bíblica. El gran peligro siempre radica en escoger algún aspecto o fenómeno de la buena creación de Dios en vez de la intromisión ajena de la apostasía humana e identificarlo como el villano en el drama de la vida humana. Tal error equivale a reducir la dirección a la estructura, a concebir la dicotomía entre el bien y el mal como intrínseca a la creación misma. El resultado es que algo en la buena creación de Dios se le declara malo. Podríamos llamar a esta tendencia gnosticismo, como lo discutimos en el capítulo anterior. A lo largo de la historia, ese algo ha sido identificado con el matrimonio y algunas clases de alimentos, la herejía gnóstica contra la cual Pablo advierte en
Timoteo capítulo 4. Con el cuerpo y sus pasiones, como Platón y mucho de la filosofía griega. Con la cultura frente a la naturaleza, como Rousseau y gran parte del romanticismo. Con la autoridad institucional, especialmente en el Estado y la familia, con el anarquismo filosófico y mucho de la psicología de profundidad o depth psychology, con la tecnología y las técnicas administrativas, como Heidegger y Ellul, entre otros, o con la cantidad enorme de otras cosas. Parece que hay un filón arraigado de gnosticismo en el pensamiento humano. Un filón que causa que la gente culpe algún aspecto de la obra de Dios por los males y las aflicciones del mundo en que vivimos. Es difícil enfatizar demasiado la naturaleza radical o la importancia de la condenación bíblica de esta tendencia gnóstica. Hasta donde sé, la Biblia es única en su rechazo inflexible a todo intento de confundir estructura y dirección, o de atribuirle a alguna parte de la creación el papel de villano o salvador. Todas las otras religiones, filosofías y cosmovisiones, en un sentido u otro, caen en la trampa de dejar de mantener la distinción entre creación y caída. Y esta trampa sigue siendo un peligro siempre presente, aún en el pensamiento cristiano. Tendremos la oportunidad de regresar a esta observación una y otra vez. Los primeros 3 capítulos de Génesis son cruciales en este sentido. Génesis 1 y 2 hablan de la buena creación y de la tarea de la humanidad en ella. Génesis 3 cuenta la historia de la caída y sus consecuencias. La importancia de esta secuencia radica en el hecho de que no hay corrupción del mundo antes de la caída. Una creación inmaculada es posible. La buena creación precede y es por tanto distinta de la caída y sus efectos. La culpa del mal no puede ser la buena creación, sino solo de la caída. Sostener el punto de vista del liberalismo moderno, compartido por casi todos menos por los evangélicos conservadores, de que estos capítulos cuentan un mito acerca de la condición humana en la cual el bien y el mal necesariamente coexisten, equivale no solo a robarle su mensaje radical, sino a contradecir su motivo de ser. El mal no es inherente a la condición humana. Hubo una vez una creación completamente buena y la habrá nuevamente. Por ello, la restauración de la creación no es imposible. Nada en el mundo está sin remedio. La esperanza está fundada en una constante disponibilidad y la presencia insistente de la buena creación, aun en aquellas situaciones donde ha sido terriblemente violada. En el capítulo anterior, vimos que la ley de la creación se manifiesta de otra manera a partir de la intrusión del pecado. Al frenar el pecado y los males que el pecado produce, la ley de la creación evita la completa desintegración de la dimensión terrenal que es nuestro hogar. La ley, en otras palabras, impacta a sus sujetos en condición de criaturas. Es imposible ignorar la ley de la creación. La ley es como un resorte que puede presionarse u oprimirse hasta perderse de vista solamente con un gran esfuerzo y que sigue haciendo sentir su presencia aun cuando ha sido reprimido por un largo tiempo. La estructura de una cosa es la ley que está en vigor para ella, y ninguna cantidad de represión o perversión jamás logrará nulificar su presencia y efecto. El clamor de justicia está presente en medio de la tiranía. El llamado creacional al compromiso y el amor en la sexualidad humana puede ser ignorado solo si uno se hace activamente sordo, pero ese llamado nunca se podrá callar.
La inhumanidad de hombres y mujeres hacia otros hombres y mujeres siempre supone en mayor o menor grado un consciente ignorar de su humanidad. E ignorar siempre supone una indiferencia hacia una exigencia notoria de nuestra conciencia. Los proverbios ilustran esto con fuerza. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a las entradas de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiéndanos simples, discreción, y ustedes necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Proverbios 8, 5 al 6. Dios impone sus exigencias sobre nosotros en la estructura de su creación, sin importar nuestra dirección. El mundo como creación pervertida. En nuestro análisis de la caída, hemos enfatizado que nada en la creación está fuera de su alcance. Como el agua sucia contamina un estanque limpio, así también los efectos venenosos de la caída han manchado cada aspecto de la creación. El término mundo en las Escrituras se refiere precisamente a este amplio alcance del pecado. El entendimiento que un cristiano tiene de esta palabra funciona como una piedra de toque para su cosmovisión. La palabra mundo se usa de numerosas maneras, diferentes en la Biblia. Algunas veces simplemente significa creación, como en la expresión desde la fundación del mundo. Algunas veces significa tierra habitada, como cuando Pablo escribe, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Otras veces, sin embargo, cuando representa algo que contamina y que los cristianos deben evitar, mundo tiene una connotación claramente negativa. Considera la siguiente frase de la Escritura: mi reino no es de este mundo, dice Cristo en Juan 18:36. O Pablo, y no adopten las costumbres de este mundo, en Romanos 12:2. Y también en Colosenses 2:8, cuídese que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. O aún Santiago, en el capítulo 1, 27 de su epístola. La religión pura consiste en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. O Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 20, gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo logrado escapar de las contaminaciones del mundo. ¿Qué es precisamente lo que significa mundo? Generalmente cosmos en griego, algunas veces aion, en este sentido muy negativo. De acuerdo con Hermann Ridderbos, Pablo lo usa para referirse a la totalidad de la vida irredenta dominada por el pecado fuera de Cristo. En otras palabras, mundo nombra la totalidad de la creación infectada por el pecado. Donde quiera que la pecaminosidad humana quiebre, tuerza o distorsione la buena creación de Dios, allí entonces hablaremos del mundo. Mundo aquí es la corrupción de la tierra, la antítesis de la bondad creacional. De un modo similar, Santiago declara de forma enfática: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo esto parece estar muy claro. No obstante, debemos notar que los cristianos, virtualmente de cada denominación, han tenido la tendencia a entender mundo como una delimitada área que es llamada por lo general mundana o secular.
de seculum, que es el vocablo latino para aion, mundo. Y este campo, esta área, incluye el arte, la política, la academia, excluyendo la teología, el periodismo, los deportes, los negocios, etc. De hecho, según esta manera de pensar, el mundo incluye todo aquello que está fuera de lo sagrado, que consiste básicamente en la iglesia, la piedad personal y la sagrada teología. Por lo tanto, aunque cada cristiano pueda definir la línea divisoria en forma diferente, la creación se divide claramente en dos dimensiones, la dimensión secular y la dimensión sagrada. Esta compartimentación es un muy grave error. Supone que no hay mundanalidad en la iglesia, por ejemplo, o que la santidad no es posible en la política, o digamos en el periodismo. Define lo que es secular no con base en la orientación o dirección religiosa, obediencia o desobediencia a las ordenanzas de Dios, sino con base en el sector creacional que ocupa. Una vez más, expresa de la tendencia gnóstica profundamente arraigada de despreciar una dimensión de la creación, virtualmente toda la sociedad y la cultura, respecto de alguna otra, de desechar la primera como inherentemente inferior a la segunda. Esta tendencia es un asunto serio y tiene consecuencias de gran alcance. Considera ahora cómo esto afecta nuestra lectura de las Escrituras. Cuando leemos palabras de Cristo como «mi reino no es de este mundo», muchos de nosotros nos inclinamos a entenderlo como un argumento en contra de la participación del cristiano en la política, por ejemplo. Y en realidad, Jesús estaba diciendo que su reino no surge del, en griego es ek, mundo pervertido, sino que viene del cielo. Cuando Santiago dice que la religión pura es guardarse sin mancha del mundo, muy fácilmente leemos esto como una advertencia en contra del baile o del juego de cartas o el involucramiento en las artes dramáticas, debido a que estos son simples diversiones mundanas. Pero Santiago advierte en contra de la mundanalidad donde quiera que se encuentre, y ciertamente en la iglesia, y enfatiza aquí precisamente la importancia de la participación del cristiano en asuntos sociales. Por desgracia, tendemos a leer las Escrituras como si el rechazo a un estilo de vida mundano implicara la recomendación de un estilo de vida ultramundano. Este enfoque ha conducido a muchos cristianos a abandonar la dimensión secular a las tendencias y fuerzas del secularismo. De hecho, debido a su teoría de las dos dimensiones, los cristianos son los únicos culpables, en gran medida, de la rápida secularización de Occidente. Si la vida política, industrial, artística y periodística, por mencionar solo alguna de estas áreas, se califican como esencialmente mundanas, seculares, profanas, parte del reino natural de la vida de las criaturas, entonces, ¿no es acaso sorprendente que los cristianos no hayan sido más efectivos frenando la marea de humanismo en nuestra cultura? La Biblia se refiere a la perversión y la distorsión de la creación con muchas palabras diferentes. Además de mundo, usa términos como futilidad, corrupción, esclavitud. Esclavitud es de interés particular para nosotros, porque ilustra la forma en que los estragos causados por la humanidad están asociados con la obra de Satanás. En la Biblia, pecar es servir a Satanás, o más bien, estar esclavizado al servicio de él. Fuera del servicio a Jehová, solo hay esclavitud, esclavitud consciente o inconsciente, al servicio de Satanás. Esta es la verdad de la creación como un todo. Cuando la criatura
no encuentra su libertad, respondiendo obedientemente a las normas del Creador, ahí entra la esclavitud. La esclavitud en la Escritura tiene que ver con la esclavitud al servicio de un imperio espiritual. La Biblia habla muy directamente del dominio del diablo sobre las criaturas de Dios y de las fuerzas demoníacas que el pueblo de Dios debe combatir. Satanás encabeza toda una jerarquía de espíritus malignos que buscan torcer y arruinar los buenos dones del Creador. Y en la medida que estos espíritus tienen éxito, la creación pierde su brillo, convirtiéndose en fea en vez de bella. En un sentido literal, el mundo llega a endemoniarse bastante. Y es en ese sentido que la Escritura llama a Satanás el príncipe de este mundo. La acción de Satanás presenta un problema. Si la perversión de la creación está enraizada en la pecaminosidad humana, ¿cómo es que la perversión también se le atribuye a Satanás? ¿No debe ser el villano uno de dos, Satanás o el hombre? Las Escrituras son perfectamente claras en este asunto. Mientras constantemente vinculan la desobediencia de la humanidad a su lealtad a los poderes de la oscuridad, nunca disminuye la responsabilidad propia de la humanidad. Pecar es estar en esclavitud a Satanás, y sin embargo, la excusa "el diablo me hizo hacerlo" nunca es válida. A pesar del rol que juega Satanás, la humanidad es la que carga con la culpa de hacer gemir a la creación distorsionada. Aunque hay algo inescrutable aquí, como es el caso de la cuestión de la responsabilidad humana frente a la soberanía de Dios, ciertamente la Biblia lo enseña con claridad. Considera el papel de Satanás en la historia bíblica de la caída. La dimensión terrenal aún está exenta del mal cuando la serpiente, que encarna al ángel caído del reino celestial, tienta a la humanidad a pecar. Solo cuando la humanidad peca, y solo por ese hecho, es que la buena dimensión terrenal queda sujeta a la futilidad y a la esclavitud. Satanás puede hacer estragos en el mundo, solo si primero controla a la humanidad. La tierra y su condición son y seguirán siendo responsabilidad del hombre. La totalidad de maldad y corrupción en la creación, esto es, el mundo, es por ende el resultado tanto del pecado humano como de la esclavitud de la criatura al servicio del diablo. Este nexo entre maldad y esclavitud es muy ajeno a la mente moderna debido a nuestro orgullo por la autonomía y la libertad humanas. No obstante, esta asociación es obvia en las Escrituras y fue aceptada sin reparos por cristianos durante muchos siglos. Una reliquia curiosa e instructiva de esta identificación temprana y fácil entre maldad y esclavitud se preserva en la lengua italiana. La palabra común italiana para mal o maldad es cativo, que es descendiente directo del latín captivus, diaboli, cautivo del diablo. Esta derivación refleja un genuino entendimiento de la enseñanza bíblica respecto de la naturaleza espiritual última de toda maldad. Debemos también agregar que lo que hemos dicho eventualmente acerca del mundo y lo mundano corresponde al uso bíblico de tierra y terrenal. Cuando Pablo nos ordena hacer morir lo terrenal en nosotros, Colosenses 3:5, lo cual identifica como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y cosas semejantes, y cuando habla de los enemigos de la cruz que solo piensan en lo terrenal, Filipenses 3:19, claramente se refiere a la tierra caída y corrupta, no a la tierra que ha sido declarada muy buena en Génesis 1. Y puesto que fue la tierra y no el cielo lo que se infectó con el pecado, hace la exhortación: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo no quiere decir que las cosas terrenales tales como la sexualidad, los deportes y la carpintería son malos en sí, son parte de la buena creación de Dios. Él quiere decir que están corrompidos y contaminados al ser comparados con la perfección de la habitación de Dios.
A ellos debemos aplicarles también la petición: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para resumir, hemos visto que la caída afecta todo el abanico de la creación terrenal, que el pecado es un parásito, no una parte de la creación, y que en la medida en que afecta a la tierra entera, el pecado profana todas las cosas, haciéndolas mundanas, seculares, terrenales. Consecuentemente, cada área del mundo creado gime por la redención y por la venida del reino de Dios.